Aquí es interesante que estudiamos en una mujer el orgasmo inducido simplemente por el pensamiento. Es decir, algunas mujeres tienen la capacidad de inducirse orgasmos simplemente con el pensamiento, sin tener ninguna estimulación táctil ni genital. Y estos cambios que se tienen en las zonas cerebrales, así como los cambios en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria, revelan que es un orgasmo real, no es un orgasmo simulado. Esta capacidad de inducirme orgasmos por la imaginación, simplemente pensando, prácticamente está ausente en los hombres. Kinsey estudió 5,000 hombres y encontró que solamente 3 de ellos, 3 de 5,000, tenían la capacidad de inducirse orgasmos sin la estimulación genital directa, es decir, simplemente a través de procesos mentales. Bueno. Entonces, los resultados obtenidos con las técnicas de imagenología muestran que la actividad sexual, al culminar en el orgasmo, activan consistentemente estructuras que se sabe producen placer por múltiples causas, incluyendo el consumo de drogas. Que este es un fenómeno muy interesante. Da la impresión que tuviéramos solamente un circuito de placer y que este circuito de placer es utilizado por numerosos factores o numerosas drogas que se consideran placenteras. Es decir, no solamente el orgasmo, sino la ingestión de chocolate, el escuchar música o la administración de drogas, ¿verdad? Aquí se ve, por ejemplo, que la administración de cocaína, de anfetamina o de alcohol activan las mismas partes cerebrales que las producidas por el orgasmo, por ejemplo, que es una zona que se llama el núcleo accumbens. Es decir, en casi todas las situaciones en que tenemos placer, inclusive el placer producido por el ejercicio intenso, el placer producido en el juego, seguramente el placer producido para los fanáticos del fútbol por un gol, ¿verdad?, tiene en común la activación de esta estructura que es el núcleo accumbens, y tiene también en común la liberación de una sustancia en este núcleo que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que casi en todas las formas de placer va a aparecer, la dopamina, ¿verdad? Bien, ahora, hay diferentes tipos de placer. Hay placeres sensoriales que son generados por estímulos asociados al alimento, al sexo, etcétera. Hay placeres de ganancia o liberación causados por cambios en relación con estados previos o expectativas, como por la desaparición de lo que era desagradable, más que por estímulos sensoriales placenteros. Hay placeres por logros, alcanzar metas satisfactorias de tipo personal o social. Hay lo que se llama placeres de actividad, que es el placer de hacer más que de obtener, como en bailar, cantar, pasear. Existen placeres estéticos, como es contemplar objetos artísticos, escuchar música, etcétera, y placeres contextuales, que son extraordinariamente importantes, que son encontrarse con personas, ambientes u objetos agradables, frecuentemente familiares. Ahora, todos estos placeres activan las mismas estructuras cerebrales, al menos a cierto nivel. Activan un núcleo pequeño de neuronas que se llama el núcleo tegmental ventral, el núcleo accumbens,
Y luego la dopamina, aparentemente la activación ahí determina a dónde envía la información a diferentes áreas de la corteza para darle especificidad o diferenciar los tipos de placeres. Evidentemente diferentes en el orgasmo, diferentes completamente de la ingestión de chocolate o de la ingestión de una comida con un alto contenido graso. Bueno, el estudio del placer y de las estructuras cerebrales que están relacionadas con el placer ya tiene muchos años y se basó, para aquellos que tienen información en la psicología experimental, en estudios que fueron realizados inicialmente por Olds y Milner hace ya más de 50 años. Ellos encontraron que en ratas en que se les implantaba un electrodo, es decir, una especie de alambre por el que se podía pasar corriente eléctrica, encontraron que los animales volvían a la parte de la caja donde se encontraban, en donde recibían el choque eléctrico, ¿verdad? Entonces ellos pensaron que probablemente la rata obtenía una sensación satisfactoria del estímulo eléctrico y diseñaron un sistema en que la rata podía apretar una palanca y recibir un choque eléctrico en esta región del cerebro. Olds y Milner encontraron que algunas áreas del cerebro que incluían el núcleo accumbens, este núcleo que ya vimos que se activa por estimulaciones placenteras, o el septum, eran áreas en las que la rata aparentemente obtenía una gran satisfacción porque llegaba a estimularse en una hora, por ejemplo, 10,000 veces, ¿verdad? Es decir, continuamente la rata se estimulaba, dejaba de comer, dejaba de beber. Si se le presentaba una rata hembra o macho, dependiendo del sexo, no hacía caso y en una forma obsesiva se mantenía estimulando eléctricamente. Muy interesantemente, un neurólogo americano, Heath, implantó electrodos también en seres humanos con el objeto supuestamente de tratar por medio de estimulación eléctrica algunas condiciones patológicas como epilepsia, Parkinson, etcétera. En general, este tipo de estudios no tuvieron resultados en esa dirección, pero le permitieron a Heath encontrar varias áreas del cerebro totalmente equivalentes a las de la rata, en las que la estimulación eléctrica producía una necesidad casi compulsiva de volverse a estimular. Entonces, muchos de estos sujetos humanos conscientes, que tenían electrodos implantados, se estimulaban continuamente y en algunas ocasiones reportaban inclusive la obtención de estímulos, de sensaciones sexuales adecuadas como el orgasmo. Inclusive en algunos casos se daba orgasmo por la estimulación eléctrica, pues que sería esta región en el núcleo accumbens y que seguramente liberaba dopamina. Aquí doy ejemplo de resultados que se han obtenido en ese mismo sistema con estímulos muy alejados, por ejemplo, del contenido sexual. Esta es una respuesta en la izquierda, en donde se ven estas manchas de actividad muy grande en la corteza orbitofrontal, que está ubicada en la zona que se marca en el cerebro de la izquierda, y que responden simplemente a la contemplación de la imagen de un niño, de la imagen de un bebé. En una gran cantidad de personas, la contemplación de un rostro de bebé
o inclusive la contemplación de una imagen de un animal pequeño, como un perrito, genera respuestas placenteras en la zona, ¿verdad? Entonces, una característica común, decíamos, a casi todos los estímulos placenteros, el orgasmo, el chocolate, las drogas como la cocaína, la heroína, etcétera, es que inducen la liberación del neurotransmisor dopamina en el núcleo accumbens. Y esta estructura tiene conexiones con áreas cerebrales que están relacionadas con la expresión de la emoción, la cognición y la memoria. Es posible que las diferencias entre los diferentes tipos de placer se deban a la activación selectiva de alguna de estas estructuras. Ahora, existen variaciones también en el tipo de fenómenos químicos que acompañan a los diferentes placeres. Si bien es un denominador común la liberación de dopamina, por ejemplo, durante las interacciones sexuales o a veces simplemente de afecto entre personas o entre parejas, se produce también la liberación de una hormona que es la oxitocina. Seguramente ustedes han visto o se ha comentado en los periódicos que la oxitocina es la hormona del amor, ¿verdad? Y esto está basado en el hecho de que la oxitocina es una hormona con carácter afiliativo, facilita la afiliación entre los individuos, ¿verdad? Sorprendentemente es muy interesante que los primeros datos sobre la oxitocina se obtuvieron en animales, en roedores, lo que se llaman campañoles. Estas especies de roedores tienen diferentes especies, son 4 o 5 especies, y algunas de ellas se caracterizan por ser monógamas. Es decir, una vez que establecen una pareja, ¿verdad?, el macho y la hembra se mantienen, digamos, fieles por el resto de la vida, e inclusive a la muerte del compañero no vuelven a presentar comportamiento sexual. Y mientras que las otras especies son polígamas y son promiscuas, es decir, interaccionan sexualmente muy frecuentemente con diferentes individuos. Se encontró que las parejas que son monógamas fundamentalmente sintetizan oxitocina durante las interacciones sociales y sexuales, que tienen niveles de receptores de oxitocina mayores que las parejas que son promiscuas o polígamas. Y recientemente se ha encontrado en los seres humanos también que las relaciones afectuosas, no solamente las sexuales, promueven la liberación de oxitocina. En el caso de las hembras y de una hormona muy parecida que es la vasopresina en el caso de los hombres. De hecho, también se ha observado que la oxitocina produce cambios sociales en los que los individuos se vuelven más confiados, más tendientes a establecer interacciones sociales y de acercamiento.